Que la paz de Dios y la gracia de mi Señor Jesucristo sea la que more y gobierne en sus corazones. Mi nombre es Fernando González y yo soy miembro de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, que dirige un excelentísimo apóstol llamado Naasón Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. En esta ocasión, quisiera platicar acerca del apóstol Matías. Algunas personas, algunos evangélicos, aseguran que no fue apóstol. Otros dicen que sí. Nosotros analizaremos a base de las Sagradas Escrituras si fue apóstol o no fue apóstol Matías. Para ello comenzaremos a platicar desde nuestro Señor Jesucristo, que Él, siendo el Hijo de Dios y viniendo a la tierra para predicar el Evangelio, escoge a sus apóstoles. En San Lucas capítulo 6, el versículo 12, nos dice así en el nombre del Señor Jesús. En aquellos días, Él fue al monte a orar, hablando de mi Señor Jesucristo cuando comenzó su ministerio. Él lo comenzó completamente solo. Empezó a predicar. La gente empezó a creer en el Señor, empezaron a seguirlo. Ya tenía un grupo de personas, de discípulos, dice Lucas, así les llamó a todos los que habían creído en el Señor, les llamó discípulos. Discípulos no quiere decir apóstol, discípulo quiere decir alumno, seguidor. Y Lucas capítulo 6, versículo 12 nos dice, y en aquellos días, ya cuando tenía discípulos, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Se fue al monte él solo, como acostumbraba, porque siempre acostumbraba el Señor a orar en el monte él solo. Se retira al monte y toda la noche se la pasa orando a nuestro Dios, porque Él iba a escoger a 12 hombres entre sus discípulos para llamarlos apóstoles. Y lo vamos a leer. El versículo 13 de Lucas 6. Y cuando era de día, después de haber pasado toda la noche orando, cuando era de día llamó a sus discípulos, es decir, a la gente que había creído en Él. Y de esos discípulos escoge a 12. Ese número es muy importante que nosotros lo tomemos en cuenta. Y escogió a 12 de ellos, de esos discípulos, a los cuales también llamó apóstoles. Algo muy diferente, algo muy distinto al discipulado, a los discípulos. Ellos también eran discípulos de Jesús. Ellos también eran discípulos de Cristo, pero les pone un nombre excelente, un nombre maravilloso, apóstoles. Así dice Lucas, a los cuales les llama apóstoles. Una distinción muy diferente a todos los demás discípulos. Por eso dice que Él escoge a 12 de todos esos discípulos y los llama apóstoles. En San Lucas, el capítulo 22, versículo 28 nos dice, pero vosotros sois, les habla ya a sus 12 discípulos, a esos que había escogido, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, en mis luchas. Ellos eran testigos, esos 12 discípulos, porque para eso los había escogido, para que anduviesen con Él. Todo el recorrido que el Señor hacía, ahí estaban sus 12 discípulos. Con Él, a donde Él iba, ellos también iban, para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Esa fue la intención en un principio, que el Señor los escoge, los elige. Pero recordemos, el número de 12 es muy importante. Ellos habían permanecido
con él en sus pruebas, en sus luchas. Y el versículo 29 de Lucas 22, donde estamos leyendo, dice, yo pues, hablando el Señor, yo os asigno un reino. A esos 12 discípulos les asigna el Señor un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Qué importante lo que el Señor les está diciendo a sus 12 apóstoles. Yo les asigno un reino, tal como mi Padre me lo asignó a mí, yo también tengo esa autoridad, tengo ese poder de asignarles a ustedes un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí. Y el versículo 30 dice, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Fíjense qué importante. Ellos no iban a estar en otra mesa diferente, en otro lugar. Iban a estar en la misma mesa del Señor, en su reino, sus 12 apóstoles. Y os sentaréis, ahora les promete, no nada más van a estar en la mesa conmigo, ustedes se van a sentar en 12 tronos, en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí está lo importante. ¿Por qué escogió a 12? Pudo haber escogido a 5, a 7 o a 1 nada más. ¿Por qué escoge a 12? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál era el motivo de escoger a 12? Porque había 12 tribus de Israel. Recordemos que hubo 12 patriarcas, porque eran 12 tribus. Ahora el Señor escoge a 12 apóstoles para que se sienten en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es bien importante, estamos viendo que es necesario el número de 12. Por eso escogió a 12. Hubiera escogido a 10, hubiera escogido a 3. No, el Señor escogió a 12 por el número de las tribus. Es decir, un apóstol por cada tribu. ¿Para qué? Para sentarse en 12 tronos. Los tronos ya estaban. Por eso el Señor les está diciendo a ellos, la mesa del Señor en el reino de los cielos ya estaba, ya existía. Ustedes se van a sentar en mi mesa, en mi reino. Ya estaba la mesa, ya estaba el reino. Y dice, yo les asigno un reino. No les dice, yo les asignaré. No, yo os asigno un reino. Ese reino ya estaba. Esos tronos ya existían, donde ellos se iban a sentar. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Un trono por tribu, un apóstol por tribu. Por eso eran 12 apóstoles. Y nos dice en San Mateo, el capítulo 19, el versículo 28. Jesús les dijo, hablando de lo mismo, pero ahora no lo narra, ahora no lo explica, Mateo. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, fíjense bien qué importante, en la regeneración dice Mateo, así dijo el Señor, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, porque el Señor también tiene su trono, así como ellos iban a tener o van a tener su trono, sus 12 tronos cada uno, o sea, su trono cada uno, que eran 12, el Señor también tenía su trono. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Aquí dice la cantidad, cuántos tronos. No es un trono para todos los apóstoles. No era un trono por cada apóstol. Y el trono del Hijo del Hombre también. Es decir, el Señor Jesucristo tiene su trono. Los 12 apóstoles tienen su trono. ¿Para qué? Para juzgar a las 12 tribus de Israel. Para eso escogió a 12. Para las ovejas perdidas
de la casa de Israel. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, por eso escogió a 12. Pero entre esos 12 había uno que era diablo, le dijo el Señor. Ahorita lo vamos a analizar, pero recordemos, eran 12 apóstoles, eran 12 tronos, eran 12 tribus de Israel. Que quede claro, el número de 12 es muy importante. ¿El por qué? ¿Por qué eran 12? Nada tiene que ver este número de 12 con el pueblo gentil. Exclusivamente era para el pueblo de Israel, para las 12 tribus de Israel. Mateo 26, 14. Entonces uno de los 12, que se llama Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Uno de los 12. Y Lucas nos menciona que entró Satanás en Judas, en Lucas capítulo 22, versículo 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Otra vez, Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fíjense qué importante lo menciona Lucas, del número de los 12. O sea, debe de estar bien la numeración. No debe de haber un error, o que falte uno, que falten dos o tres. Aunque a algunos de los apóstoles no se mencionan casi para nada, más que en la lista donde nos menciona la lista de los nombres de los apóstoles, pero jamás se supo de ellos, nada, ni dejaron escritos, ni nada, como Felipe, como el otro Jacobo, como el otro Judas, no se menciona absolutamente nada. Pero sin embargo, ellos eran excelentes apóstoles y se iban a sentar cada uno en su trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y Judas permite que entre Satanás en él, el cual era uno del número de los 12, dice San Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, aquel hombre Judas que entró Satanás y que fue a los principales sacerdotes para entregar al Señor, ya mientras el Señor aún hablaba con sus discípulos, se presentó una turba de gente. Muchas personas iban con palos, iban con espadas para prender al Señor. Pero ¿quién los iba guiando? ¿Quién llevaba esa turba? Dice, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, no era simplemente un discípulo como la demás gente. No, a él se le había llamado apóstol. Se había elegido de entre los discípulos, había escogido el Señor a 12 y a él también se le había llamado apóstol. Por eso dice, era uno de los 12. Iba al frente de esa turba. Iba guiando a toda esa gente. Les había dado una señal, al que yo besare, ese es. Apréndanlo. Y se acercó a Jesús para besarle, dice San Lucas. Era uno de los 12. Menciono mucho esa numeración de 12 porque es muy importante que nosotros vayamos analizando y no perdamos de vista esa numeración. San Juan capítulo 6, versículo 70. Jesús les respondió, les responde a sus apóstoles, a sus 12 discípulos, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Otra vez, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Quién los había escogido? El Señor Jesucristo, a los 12. Él los había escogido. Aunque de Felipe, aunque de Jacobo, aunque de Judas Tadeo, no se menciona en la escritura desde ahí para nada, ni tienen escritos. Ellos eran apóstoles porque el Señor los había escogido. Hayan escrito
o no hayan escrito. Ellos habían sido escogidos, esos 12, por el Señor Jesucristo. No os he escogido yo a vosotros 12, y uno de vosotros es diablo, porque el Señor conocía todas las cosas. El Señor conocía los corazones de todos. Por eso sabía quién era el que le iba a entregar desde un principio, porque Él sabía quién le había de entregar. Él conocía los corazones de todos. Y dice el versículo 71. Hablaba de Judas Iscariote, al que le decía, ¿y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que había de entregar y era uno de los 12. Otra vez lo vuelve a decir Juan, y era uno de los 12. Era uno que pertenecía al apostolado, a los cuales el Señor había escogido para que estuviesen con él. Por eso él sabía dónde se reunía el Señor, cuando les dijo, yo los voy a guiar, yo los llevo donde está, y al que yo besare, ese es. Él sabía dónde se reunía el Señor. ¿Por qué? Porque siempre anduvo con el Señor para todos lados, como los demás apóstoles. Después de que Judas entrega a su maestro y ve cuando lo están castigando, lo están azotando, lo están linchando, siente un remordimiento y siente una tristeza y un dolor y corre a los sumos sacerdotes y les avienta las monedas. He pecado entregando sangre inocente. Y corre y se ahorca, se quita la vida. Pero vamos a leer Mateo 28:16. Porque ya una vez que Judas deja de existir, se ahorca, se desacompleta el número de 12. Recuerden que debemos de tener muy en cuenta la numeración de 12. Ahora se desacompleta. Quedan únicamente 11 discípulos. El Señor les había hablado con anterioridad y les había dicho, yo quiero que vayan a Galilea y ahí me esperen. Y los apóstoles, aunque el Señor ya había muerto, ellos se acordaron que tenían que ir a Galilea. Dice Mateo 28:16. Pero los 11 ya no dice 12. ¿Por qué ya no dice 12? Porque Judas ya había dejado de existir. Ya el número de 12 se había desacompletado. Únicamente quedaban 11 apóstoles. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Les había dado una orden. No les había dicho si quieren, si pueden o tienen tiempo, vayan a Galilea. No, les dio una orden, la cual los apóstoles obedecieron. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y luego dice, cuando ya se les aparece, cuando ya el Señor resucitado se les aparece, Marcos también nos dice la misma cantidad que había. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos. Otra vez. Finalmente se apareció a los 11 mismos. ¿Cuántos? 11. ¿Por qué 11? Porque Judas ya no estaba. Judas había dejado de existir. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó y les reclamó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ya les habían ido a dar testimonio de que habían visto al Señor resucitado y ellos no lo habían creído. Por eso les reprochó su incredulidad. Así como aquellos hombres que iban camino a Emaús y se presenta delante de ellos el Señor, pero como forastero, y ellos, como estaban velados sus ojos, no alcanzaron a conocer al Señor Jesús. Y les empezó a hablar conforme a las Escrituras y les empezó a decir, y el corazón de ellos ardía
Y decía, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, porque era el Señor Jesucristo que ya había resucitado. Pues estos personajes que iban caminando rumbo a Emaús, en Lucas 24:33, nos da testimonio, y levantándose en la misma hora, esas personas volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. Otra vez, estaba incompleto el número. Se quedó un trono vacío. Se quedó una tribu sin apóstol. Nada más había 11. Y estos que habían visto al Señor camino a Emaús, se levantan a temprana hora y vuelven a Jerusalén, regresan a Jerusalén y hallan a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Quiénes eran esos que estaban con ellos? Los dice en Hechos capítulo 1, versículo 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, o sea, estaban los 11 y los que estaban reunidos con ellos. En medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Era la iglesia que estaba en Jerusalén, que estaban reunidos, y ahí estaban los 11 apóstoles. Y dijo el apóstol Pedro, esto es muy importante que nosotros lo vayamos viendo y lo vayamos analizando. Es la médula de nuestra plática. La cosa medular. Esto es lo importante. Versículo 16. Varones hermanos, dice el apóstol Pedro. Varones hermanos, era necesario. ¿Qué cosa es necesario? Algo que se ocupa, indispensable. Eso quiere decir necesario. Fíjense qué importante, porque muchos no le dan esa importancia a lo que el apóstol Pedro dice. Era necesario que se cumpliese. O sea, al pie de la letra se tenía que cumplir las escrituras, porque era necesario que se cumpliese la escritura en el que el Espíritu Santo, fíjense quién es el que habla, quién es el que dice. No es Pedro. El apóstol Pedro solamente está dando testimonio de una profecía que ya estaba dicha desde hace miles de años. Era necesario que se cumpliese la escritura, en el que el Espíritu Santo habló por boca de David acerca de Judas. Es decir, el Espíritu Santo ya lo había profetizado por boca del rey David acerca de Judas. Por eso nosotros debemos de entender y de analizar estas cosas. No fue David el que habló, porque mucha gente le quita méritos, le resta méritos a David y al apóstol Pedro. Es que fue el apóstol, es que fueron los apóstoles. No, fue el Espíritu Santo el que habló por boca de David. Esa profecía la hizo el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que aprendieron a Jesús, dice el apóstol Pedro. Vamos a leerlo, Salmo 19, 109, versículo 8. Salmo 109, versículo 8. Sean sus días pocos y tome otro su oficio. Esto lo está hablando el rey David, pero por inspiración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está hablando por boca de David. No es David al que se le ocurrió, es el Espíritu Santo. Ahora, si alguno quisiera decir y quitarle méritos al Espíritu Santo, recuerden que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí el que está profetizando es el Espíritu Santo, pero usa a David para que por su boca salga esta profecía. Tome otro su oficio. Por eso en Hechos 1:17 habla
habla el apóstol Pedro acerca de Judas. Y era contado con nosotros. Judas era contado. Está hablando de los apóstoles. Era contado con nosotros. Tenía parte en este ministerio de Judas. Judas tenía parte de ese ministerio. Y dice el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos. Ahí es donde el apóstol Pedro, habla de la profecía, de la que el rey David hace muchos años había profetizado, pero era el Espíritu Santo el que por boca de David había profetizado. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella. Y dice el Espíritu Santo, y tome otro su oficio. El Espíritu Santo es el que estaba hablando de eso. No David, no Pedro, no los demás apóstoles, porque hay quien le quiere quitar mérito a los apóstoles, los quiere subajar y decir, ellos fueron los que eligieron al apóstol Matías. Y como fueron ellos, y como fue por suertes, entonces él no es apóstol. Pero ya el Espíritu Santo estaba profetizando que Matías iba a tomar el oficio del cual había caído Judas. Tome otro su oficio. Por eso el apóstol Pedro dice, es necesario, es indispensable que se cumpla la escritura, de la que habló el Espíritu Santo por boca de David. Entonces se tiene que cumplir y es necesario. Se ocupa que se cumpla al pie de la letra, que otro tome su oficio. Versículo 23. Y señalaron a dos. ¿Quién va a ocupar ese oficio? ¿Quién lo va a tomar? ¿Quién se va a sentar en ese trono para juzgar a la tribu que falta de Israel? Porque eran 12, quedaron 11, entonces tenía que tomar uno ese oficio para sentarse en ese trono. Tome otro su oficio. Salmo 109:8, sean sus días pocos, tome otro su oficio. Esa era la profecía. Ese era lo que tenían que hacer. Y dice el versículo 23 de Hechos 1. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Ellos como apóstoles no podían elegir a otro apóstol. Nada más había uno que podía elegirlo, que podía nombrarlo como apóstol. Y ellos, los apóstoles, consideraron a estos dos hombres como candidatos para ellos, como candidatos al apostolado. Pero ellos no lo iban a escoger. Acuérdense que dijo el Señor, no os escogí yo a vosotros 12, no os escogí. ¿Quién los escoge? El Señor Jesucristo. Entonces, estamos nosotros analizando que los apóstoles, viendo la calidad, la santidad en algunos de esos hombres, escogen a dos. Pero ellos no dijeron, estos dos van a ser los apóstoles, porque ocupaban únicamente uno para que se completara el número de los apóstoles, que tenían que ser 12. Señalan a dos, a Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Pero aquí viene lo importante en el versículo 24. Algo que muchas veces para muchas personas lo pasan en alto, como que no lo ven, como que no lo distinguen. Y dice que ellos se pusieron en oración. Así como el Señor pasó toda la noche orando, y cuando fue de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Fíjense qué importante. El Señor se pasó la noche orando, la oración. Lo mismo que en esta ocasión hacen los apóstoles.
y orando. También se pusieron en oración, porque ellos sabían cómo los había escogido el Señor a ellos. Y orando dijeron, tú, Señor. Fíjense quién, no dijeron, nosotros hemos escogido para que sean apóstoles. No, tú, Señor, que conoces los corazones. ¿Quién es el que conoce los corazones de todos? ¿Quién sabía quién le iba a entregar? El Señor. Entonces, el Señor conoce los corazones de todos. Y le dicen ellos en su oración, tú, a ti te pertenece. Tú eres el que escoges. Tú eres el que eliges. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Muéstranos. Enséñanos a cuál de estos dos has escogido. No os escogí yo a vosotros los 12, lo dice en San Juan 6:70, no los escogí yo, por eso le dicen estos, muéstranos cuál de estos dos has escogido. El Señor era el que les iba a mostrar cuál había escogido él, no los apóstoles, no la suerte. Antes de echar la suerte, porque ellos, los apóstoles, no son los que eligen a otro apóstol. El que elige a los apóstoles es nuestro Señor Jesucristo. Por eso doblaron sus rodillas y oraron al Señor y le dijeron, tú que conoces los corazones de todos. Antes de echar suertes, doblaron sus rodillas y le clamaron al Señor. Y le dijeron, muéstranos cuál de estos dos has escogido. El que los escoge es el Señor. Y después echaron suertes. Después de esa oración, echaron suertes. Porque no puede decir Pedro, ¿eres tú, Matías? ¿O eres tú, Barsabás? No. El Señor iba a demostrar por medio de la suerte cuál de los dos había escogido. Y echan suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. Muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio. Acuérdense que Judas formaba parte de ese ministerio, pero cayó, pero murió. Ahora dice, muéstranos cuál de estos dos has escogido para que tome parte. Es decir, de esos dos que iba a escoger el Señor, iba a tomar parte del mismo ministerio de los 11 apóstoles. Para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Iba a tomar ese por el cual le oraron al Señor y por el cual iban a echar suertes. El Señor iba a demostrar, les iba a mostrar por medio de la suerte cuál de esos dos había escogido. ¿Para qué lo había escogido? Para que tomara parte, para que formara parte del ministerio y apostolado. Es decir, iba a llegar a ser apóstol, lo mismo que los otros 11. ¿Por qué? Porque el Judas había caído y se tenía que completar el número de 12 apóstoles para las 12 tribus, para sentarse en los 12 tronos. Y dice el 26, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12. Mucha gente quiere tomar estos versículos, que echar suertes, que fueron los apóstoles quienes lo escogieron, que de Matías nunca se supo nada, pero no es porque se sepa. Fue apóstol porque fue escogido por el Señor, porque fue profetizado desde los salmos por boca de David, por el Espíritu Santo. Fue profetizado que tomara otro su oficio. Y aquí estamos viendo que Matías fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, vino a ser el 12º apóstol. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Es decir, se completó el número de 12.
Recordemos que hubo apóstoles en las Sagradas Escrituras que jamás nos menciona ni escritos de ellos, nunca se menciona qué hicieron, no por eso dejan de ser apóstoles, porque hay quien piensa, es que tiene que ser un escrito de ellos, como Pablo que escribió, él sí tiene una garantía de que es apóstol, él es el que entró con los 12 apóstoles. No, el Señor escogió a 12, a los cuales llamó apóstoles. Felipe, nunca se escuchó de él. Bartolomé, Tomás, nunca escuchamos algún escrito, porque hay quien dice, Matías tuvo que tener algún escrito y nunca se menciona. Y como lo escogieron los apóstoles, no, los apóstoles no lo escogieron. Los apóstoles no lo eligieron. Le oraron al Señor, así como el Señor oró cuando los iba a elegir a los 12, así ellos oraron, tenían esa enseñanza. Oraron para que Dios les mostrara cuál de esos dos había escogido. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 12. Ya se menciona, ya en Hechos, antes del apóstol Pablo, ya se menciona el número de 12. Hechos capítulo 6, versículo 2. Todavía no existía el apóstol Pablo en el apostolado. Todavía no aparecía como apóstol. Y dice Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12, ya no dice 11. Los versículos, los capítulos que leíamos anteriormente, hablaba de 11, pero ahora se cierra y se completa el número. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Es cuando eligen a los 7 diáconos, pero ya dice con mucha claridad, Lucas nos enseña ahí en Hechos capítulo 6 versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud, 12. Y el apóstol Pablo también lo dice con mucha claridad, no incluyéndose él entre los 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Y que apareció a Cefas, habla de las apariciones del Señor Jesucristo cuando resucitó. Y que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro. Y después a los 12. No se está contando él, porque después más adelante en el versículo 8 dice, y por último se me apareció a mí. Entonces, ya estaba el número completo con Matías, el número de 12 apóstoles. Nada que ver el apóstol Pablo con estos 12 apóstoles. El apóstol Pedro tomando la iniciativa, tomando la palabra y trayendo a la memoria la santa profecía que hecha por el Espíritu Santo por boca del rey David, hablaba de que otro tomara su oficio. No fue Pablo el que tomó el oficio de Judas, sino fue Matías. Así es que Matías fue un excelentísimo apóstol de Jesucristo, porque el Señor fue el que les mostró a los apóstoles a quien él había escogido. Muéstranos a cuál de estos dos has escogido para que tome parte de este ministerio y apostolado. Y el Señor les mostró, después de haber orado de esa manera, cuando oraron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para ir a su propio lugar. Una vez que acabaron de orar, les echaron suertes a esos dos y la suerte cayó sobre Matías. No podemos nosotros decir que la suerte fue la que escogió a Matías, que los apóstoles fueron los que escogieron a Matías. No, fue el Señor quien les mostró de esa manera
quién era su escogido. Y su escogido era Matías. Así es que Matías es un santo apóstol, o fue un santo apóstol de Jesucristo, que completó el número de los 12. Ya el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles, no a las tribus de Israel. Recuerden que los 12 apóstoles eran para sentarse en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el apóstol Pablo fue apóstol a los gentiles, nada que ver con las 12 tribus de Israel. Que esto que hemos platicado sea para la honra y la gloria del Señor. Dios bendiga su palabra y Dios los bendiga a todos los que han escuchado y escucharán este mensaje. Deseamos que Dios abra su corazón y que ustedes alcancen a comprender que es necesario en estos tiempos que haya un santo apóstol de Jesucristo. Y en la iglesia La Luz del Mundo la dirige un verdadero y excelentísimo apóstol de Jesucristo llamado Naasón Joaquín García, elegido por Cristo, llamado para ser apóstol y para conducir a la iglesia al reino de los cielos. Por eso deseamos que si alguien que no pertenece a nuestra iglesia desea conocerla, busquen. El templo se llama La Luz del Mundo. Acérquense, ahí están nuestros hermanos con los brazos abiertos para explicarles sus dudas. Yo deseo que algún día ustedes se acerquen para que alcancen la salvación para sus almas. Dios sea quien los bendiga. Ahora me despido con la paz de Dios, la gracia que es en mi Señor Jesucristo. Siga morando en sus corazones y Dios los bendiga.